Amado Señor Jesús, yo te ruego, Padre amado, que el día de hoy hagas notar que tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, que eres digno de que te creamos, Señor, que eres digno de que depositemos nuestra confianza en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo respalde cada palabra, Señor, y que tú le des la vida y la fuerza a la palabra como tú quieres hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar acerca de la fidelidad de Dios. Vamos a estudiar acerca de que Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando nosotros vivimos nuestra vida diaria, a lo largo de nuestra vida, de tu vida, tú puedes experimentar que tal vez algún amigo, alguna pareja, sufrir la traición de alguno de ellos, de que te engañaron, de que de alguna manera ese amigo o esa buena amiga que tú tenías te engañó o quedaste endeudado porque no te pagó algún préstamo que le hiciste, o alguna pareja que fue infiel, ¿verdad?, contigo, y muchos han sufrido a lo largo de la vida, y hoy es muy común ver en fuera de Cristo cómo no hay matrimonios realmente fieles. Es muy raro ver que sin Dios un matrimonio pueda llegar a la vejez, por ejemplo, y que podamos ver que hayan sido fieles todo su matrimonio. Cada vez es más raro, más extraño ver que una pareja permanezca fiel el uno a la otra, a menos que puedan tener y caminar con Cristo. Aquellos amigos que parecían tener una amistad verdadera, de repente te traicionan con algún chisme, con alguna murmuración, hablan a tus espaldas. Y es algo muy común en el hombre y en la mujer que sean infieles, que sean desleales. Pero algo contrario a todo esto, y que a lo mejor es difícil que podamos entender qué significa que alguien sea realmente fiel, que alguien sea realmente leal, que alguien sea de una forma completamente fiel, y ese es Dios. Vamos a ver cómo Dios es un Dios fiel. Y para esto vamos a ver 2 de Timoteo 2:11 al 13. 2 de Timoteo 2:11 al 13. Dice lo siguiente: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice, esta palabra es una palabra fiel. Dice, empieza diciendo, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Lo que vamos a estar viendo el día de hoy es que la palabra de Dios es una palabra fiel y que Él es un Dios fiel. Y aquí nos dice claramente, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negáremos, si pecáramos, si le ofendemos, Él también va a reaccionar en consecuencia. Pero si fuéramos infieles, permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo primero que quiero explicar es que qué no significa este texto, qué es lo que no significa, porque ha sido muchas veces distorsionado, donde algunos han llegado a decir que el amor de Dios es absolutamente incondicional y no importa lo que hagamos, no importa si pecamos o no, Él continuará bendiciéndonos, Él continuará al cuidado de nosotros, y no importa si vives una vida de desobediencia, una vida desobediente a Dios, pecando contra Dios, entonces han llegado a decir, Él va a permanecer fiel y como quiera yo me voy a ir al cielo. Bueno, ese es un error muy grande, es una herejía de este texto, que no es así, ¿sí? Sino más bien, lo que nos habla, aparte de que Él es un Dios fiel, nos está diciendo que también es fiel en sus advertencias. Nos está diciendo este texto de que Él es fiel a su advertencia, de que también hay advertencias que Él va a cumplir. Por ejemplo, en un versículo que acabamos de leer, en el versículo 12, dice, si le negáremos, Él también
nos negará. De tal manera que parte de su fidelidad que vamos a ver el día de hoy, no solamente es que Él va a cumplir su palabra en cuanto a las promesas, que lo vamos a ir desarrollando el día de hoy. Él va a cumplir su palabra en todo lo que te ha prometido, es cierto, pero también tenemos que tener algo muy en cuenta. Hay advertencias. Si tú le fallas a Dios, si tú niegas a Dios, Él también te va a negar. Hay advertencias, ¿sí? Que realmente significa, así como hay promesas, también hay advertencias, ¿sí? Así como hay promesas tan hermosas que dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, no te dejaré ni te desampararé. De la misma manera, hay advertencias de juicio que se van a cumplir, y eso quiero que lo tengas muy en cuenta a lo largo del estudio. Por ejemplo, Jesús mismo dijo, el que no cree ya ha sido condenado. Pablo habla de las obras de la carne, acerca de la ira, acerca de las disensiones, que el que practica tales cosas, la inmoralidad, la borrachera, no heredarán el reino de Dios, y eso se va a cumplir. Es un hecho que se va a cumplir, que si una persona practica el pecado, no va a heredar el reino de Dios en ninguna manera, ¿sí? El que pecare voluntariamente después de haber conocido la verdad, y que la persona persiste en el pecado, en una terquedad, en una rebeldía, ¿sí? Ya que no se quiera levantar, ya no va a haber un sacrificio más para esa persona. Es una advertencia. ¿Qué significa? Que tienes que hacerle caso tanto a las promesas como a las advertencias de Dios. Otro punto muy importante en este estudio es que las promesas, muchas de ellas tienen condiciones. No solamente es agarrar lo bueno, tienes que tomar la condición de la promesa. Por ejemplo, dice en Deuteronomio 7:9, Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Dios va a ser fiel a su pacto. Dios va a ser fiel a lo que Él prometió. Dios va a permanecer fiel por los siglos de los siglos y no va a fallar. Pero la condición sería a los que guardan su pacto y aman sus mandamientos. A los que le aman y guardan sus mandamientos. A los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, si una persona no le ama y no guarda sus mandamientos, entonces no podemos decir que él va a recibir tales promesas de Dios. Por otro lado, tenemos que entender que Dios es fiel en sus promesas y Él va a cumplir todas y cada una de ellas, pero el hombre tiene responsabilidad ante Dios. Tú tienes una gran responsabilidad ante Dios y tienes que poner de tu parte para que Dios pueda cumplir la promesa que quiere tener para ti. Por ejemplo, en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la promesa o la fidelidad de Dios que nunca va a fallar? Que Él es fiel. Él es fiel porque Él dice que Él va a perdonar tus pecados y te va a limpiar de toda la maldad. Y no solamente dice que es fiel, también es justo, porque por cuanto Cristo padeció por nosotros en la cruz y en Él cargó todos los pecados, entonces es un hecho, es una gran verdad que Él va a perdonar los pecados. Sin embargo, ¿cuál sería entonces aquí la promesa de Dios o la responsabilidad de nosotros? Confesar los pecados, hacerte responsable de los pecados. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros para que esa fidelidad de Dios esté en ti? Que confieses tus pecados, que te apartes de ellos, ¿sí? Que te hagas responsable delante de Dios de lo que has hecho, de lo que has practicado, que realmente reconozcas que eres culpable ante Dios y que el único culpable eres tú y que mereces realmente el juicio de Dios y que lo vas a confesar avergonzado, no queriendo ya pecar contra Dios. Entonces, algo que va a ser cierto, que no va a cambiar y que Dios no va a fallar en esto, es que Él va a ser fiel y justo para perdonar
los pecados y para limpiarte de toda maldad. Habiendo dicho esto, vamos a estudiar qué es la fidelidad de Dios. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Lo que vamos a entender es que el día de hoy es que Dios es un Dios que no cambia. Es un Dios inmutable en su naturaleza. Él es fiel a su palabra. Él prometió salvar a su pueblo y mantendrá sus promesas para siempre. También que Él es un Dios digno de confianza, eterna. Sin importar que la promesa que nos haya dado, la promesa que dice la Biblia, sea algo muy lejano, muy difícil, muy improbable que se cumpla, algo que pareciera imposible, Él lo va a cumplir porque Él es fiel. Nada en el cielo, ni en la tierra, ni ninguna fuerza humana o espiritual va a poder impedir que Dios cumpla todo lo que prometió a su pueblo por medio de Jesucristo. Nada lo va a frenar, nada lo va a impedir, nada lo va a frenar de lo que Él ha dicho, porque Él lo va a cumplir. Y esto, querido hermano, querido amigo, es un fuerte consuelo para nosotros, es una fortaleza para los cristianos, porque cuando estamos atravesando una prueba, una aflicción, una enfermedad, cuando estamos atravesando algo muy difícil, nosotros sabemos que su palabra Dios la va a cumplir y que Él no falla y que Él es algo fiel, verdadero, y que Él siempre hace lo que dice que hará, lo que promete. Siempre nos va a decir la verdad, siempre lo va a cumplir en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier dificultad, aunque las cosas parezcan más oscuras, más negras, más difíciles de entender, que no las podemos entender, su promesa la va a cumplir. Dios no es alguien que vaya a prometer algo y luego se vaya a arrepentir de lo que dijo. Dios no puede decirte que va a hacer algo y luego no lo va a hacer, o que se va a echar para atrás, no, de ninguna manera. Vamos a ver que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios de fidelidad, que significa que Él va a cumplir cada palabra, cada promesa, cada cosa que dijo a su pueblo, cada cosa que dijo a los hijos de Dios, cada advertencia, cada punto, cada situación que viene en la Biblia. Lo que Él dijo, lo va a cumplir. Y muchas de las cosas que vienen en la Biblia, querido amigo, ya las ha cumplido. Ya las cumplió en el Antiguo Testamento. Muchas cosas al pie de la letra las ha cumplido y va a cumplir lo que falta todavía. Hoy quiero estudiar con ustedes lo que significa la fidelidad de Dios en 5 aspectos que tiene esta palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En 5 aspectos de la fidelidad de Dios, o sea, 5 formas de entender su fidelidad, o la palabra hebrea, cómo se interpreta en el Antiguo Testamento. Y en primer lugar, número 1, fidelidad. Fidelidad. Significa en hebreo emet, que Dios es veraz. Vamos a ver que Dios es veraz, que es verdadero. Vamos a estudiar también cómo Dios es un Dios estable, de estabilidad o confiabilidad. Hebreo emuna, que Dios es estable, es confiable, es persistente en lo que Él ha dicho a lo largo del tiempo. Número 3, que la fidelidad de Dios, que Él es fiel, tiene que ver con la misericordia o amabilidad amorosa. Hebreo eset. Otra forma de su fidelidad es cuando Dios recuerda sus promesas o recuerda los pactos que Él ha tenido. Hebreo sacar. Y vamos a ver también en el Nuevo Testamento lo que significa, qué significa ser fiel y la fidelidad de Dios, del griego pistos. Entonces, esto de que Dios es fiel, de que es su fidelidad, lo primero que vamos a ver es que Dios es un Dios veraz. Es veraz consigo mismo, con sus palabras, y lo vamos a ver desde Abraham. Desde Abraham. Ustedes se acuerdan en Génesis, un hombre llamado Abraham, donde Dios se le revela a este hombre y le hace promesas increíbles.
sobre que él podía salir de su tierra y de su parentela y le iba a dar nuevas tierras, iba a tener descendientes innumerables como la arena del mar, que iba a tener muchísimos descendientes, que él los iba a bendecir grandemente, que iban a ser un pueblo especial para Dios, y que no solamente eso, a lo largo de la vida de Abraham y de su esposa Sara, ¿sabes qué? Le prometió un hijo también, que iba a tener un hijo, ella era estéril, y lo más difícil de todo es que pasaron 25 años, pasar la edad de que ella podía tener hijos, pasó mucho tiempo y la promesa no se cumplía. Y no fue rápido el cumplimiento de la promesa, tardó 25 años, pero Dios fue fiel y aún Dios concedió la promesa y en su vejez tuvo a su hijo, Isaac. Luego, pasaron los años y cómo iba a reproducirse o cómo iba a tener hijos Isaac, si todavía no tenía ni con quién casarse. Entonces, él era soltero, no tenía esposa, y Dios fue fiel, dirigiendo a su siervo para que fuera con la elegida, con aquella que iba a ser esposa de Isaac, con Rebeca. Y el siervo en Génesis 21-27, cuando encontró cumplida la promesa que Dios había hecho, dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Sabes? Dios empezó a dirigir con quién se iba a casar Isaac. Dios iba siguiendo la promesa, el pacto que estaba haciendo. Y luego con Jacob también. Llega absolutamente sin nada con Labán, un hombre que trabajó con él durante muchos años. Terminó con muchas tierras, con muchas propiedades, con muchos animales, y fue una persona que fue muy bendecida por Dios. Luego, todo ese pueblo que Dios levantó fue esclavo en Egipto. Y Dios le revela a Moisés, sí, que él iba a sacarlos de Egipto, porque él iba a ser fiel a su pacto, porque él no iba a fallar en ninguna manera lo que había dicho Abraham, y que los iba a sacar de Egipto, y con grandes milagros, con grandes señales portentosas, cumpliendo su promesa. Dios siendo fiel, Dios siendo leal, Dios siendo y cumpliendo su fidelidad en cada cosa. Muchos años después, Nehemías, un profeta de Dios, recuerda todo esto, siglos después, y dice en Nehemías 9:33: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Qué es lo que está diciendo Nehemías? Que el pueblo se desvió, que el pueblo pecó, que el pueblo se apartó de Dios muchas veces, que se rebelaron contra Dios, que endurecieron su corazón, que fueron cautivos y llevaron cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde, un pueblo que no se sujetaba a Dios. Pero Dios, a pesar de todo eso, Dios siendo fiel a su promesa, sacándolos de Egipto, conquistando la tierra de Canaán por medio de Josué, llevándolos a la tierra prometida, estando con ellos, levantando jueces, levantando hombres de Dios para que los levantaran, contestando oraciones cuando eran afligidos por medio de sus enemigos y que eran esclavos y que eran maltratados por sus enemigos, muchos de ellos, y oraban y clamaban, y Dios escuchaba sus oraciones, porque Dios es un Dios fiel, y levantaba a un hombre y lo sacaba, los liberaba en el libro de los jueces. Y finalmente Dios permaneció fiel, aunque, dice aquí, nosotros hemos hecho lo malo y hemos pecado. Yo quiero decirte, querido amigo y hermano, a lo largo de nuestra vida nosotros hemos pecado. A lo largo de nuestra vida te has rebelado contra Dios. Sin embargo, estás aquí. Sin embargo, has sido fiel en traerte a este lugar. Escuche su palabra. Que estés delante de este lugar con una oportunidad más para que puedas escuchar tu palabra.
ten la seguridad de que Dios va a cumplir su palabra, ya sea promesas o advertencias, pero Dios las va a cumplir. Si Dios cumplió su palabra con Abraham, con Isaac, con Jacob, en toda la Biblia, ¿no cumplirá su palabra escrita que te ha prometido, querido hermano y hermana? Que estás batallando con tus hijos rebeldes, con tus hijos que no quieren escuchar la palabra de Dios, que cada vez que crecen los ves más lejos de Dios y más entregados al pecado. Pero una cosa yo te digo, Dios es fiel, su palabra se va a cumplir, ¿sí? Tú estás batallando con tu esposo inconverso y estás haciendo realmente lo que Dios te está diciendo, pero no ves cambios, no ves absolutamente nada en él. Dios es veraz en todo lo que Él nos ha dicho, en lo que nos ha dicho en la palabra. Él es veraz. Cada promesa se va a cumplir, no fallará. Dios cumplirá finalmente todas y cada una de sus promesas. Dice que Él va a estar siempre contigo en medio de la aflicción. ¿Qué acaso no lo va a hacer? Él dice que te va a dar palabra de sabiduría. ¿Qué acaso, si tú se la pides, qué acaso no lo va a hacer? Él dice que puedes ganar a tu marido inconverso si tú eres una mujer virtuosa, una mujer discreta, una mujer que realmente sirves a tu esposo. ¿Qué acaso no lo va a hacer? ¿Qué acaso no lo hará? Si Él lo ha prometido que traerá bendición a nuestros renuevos, a nuestros hijos, ¿qué acaso no lo hará? Yo pregunto. Porque lo que vamos a ver a continuación es que no solamente Él es veraz, sino que esa fidelidad de Dios es estable y confiable. Es estable, no cambia con el tiempo, no cambia con los problemas que tengan tus hijos, no cambian con los pronósticos médicos que detectaron cáncer o que detectaron muerte. No cambia su fidelidad, sus promesas son las mismas. Él no cambia. Y yo te voy a poner un ejemplo de cómo es ser confiable y estable, o sea, una estabilidad que Dios quiere. La Biblia nos habla que en la época de Moisés se enfrentaron a pelear en una batalla contra los amalecitas, el pueblo de Dios. Y Dios le indicó a Moisés que lo que él tenía que hacer era levantar esa vara con los dos brazos y mantener alzada esa vara todas las horas y todo el día y todo el tiempo que sea necesario para poder ganar la batalla. Entonces, cuando se cansaba Moisés porque no podía resistir tanto, bajaba y entonces el pueblo enemigo empezaba a ganar, empezaba a luchar, empezaba a ver cómo comenzaban a ganar. Entonces Aarón y Hur se acercaron, se sentaron, lo ayudaron para que mantuviera firme y estable sus manos arriba, con la vara arriba, y así estuvieron todo el día hasta que se puso el sol, todo el día. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? ¿Qué es lo que lo que se requería? Que fuera persistente, que no se cansara, que fuera estable, que permaneciera, que no sucumbiera ante el cansancio para poder ganar. De la misma manera es Dios. Dios no tiene que levantar las manos, pero Él es continuamente persistente en su fidelidad. Dice la Biblia en el Salmo 36:5 que la fidelidad de Dios alcanza los cielos. También que Dios es fiel desde la mañana hasta la noche. El Salmo 92:2 dice: Dios es fiel de la mañana hasta la noche. O sea que Él es todo el tiempo fiel. Todo el tiempo es fiel. No demerita absolutamente lo que pase o el tiempo que pase. Él es fiel, Él es como una roca, Él es justo y Él es recto. Es como una roca que nadie lo mueve. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Fíjate lo que nos está diciendo.
Qué increíbles palabras. Él es nuestra roca que no se mueve, es estable, es persistente, su fidelidad no cambia. Número 2, es un Dios de verdad. Él nunca va a mentir. Las palabras que vienen en la Escritura son fieles y verdaderas. Eso es innegable. No hay ninguna iniquidad en Él y Él es justo y es recto. También su fidelidad nos habla de que cuando a veces tiene que castigar y ejecutar sus juicios, Él es justo y recto. Hay veces que la gente es castigada o sufre por las consecuencias de su pecado, por las consecuencias de su maldad, porque se apartó de Dios, porque se volvió al pecado. Sufre la gente. Pero ¿sabes una cosa? Aún Dios en su paciencia y en su fidelidad puede hacer y tener misericordia de esas personas. Lamentaciones 3:23 nos dice Jeremías que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos fueron castigados y fueron juzgados por el pecado, a pesar de eso, Él permaneció fiel. Sí los juzgó, sí los castigó. Los que fueron cautivos, Dios los regresó para poder levantar nuevamente su templo, su ciudad. Y sabes, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, decía. Ellos decían, por la fidelidad de Dios, porque Él es fiel, porque fue fiel con nosotros, nos dio la oportunidad de seguir adelante, de no ser consumidos. Ahora yo te pregunto, ¿Dios ha sido persistente a lo largo de tu vida, siendo fiel en cada momento de tu vida? Cuando te sientes afligido, enfermo, angustiada, con tentaciones, podemos experimentar todo eso nosotros, pero Él permanece fiel. Él es estable y persistente. Y así como Moisés sostenía sus manos en lo alto, permaneciendo fiel en medio de la adversidad, tú ves a tu hijo cada vez más rebelde, cada vez más entregado al pecado. Dios permanece fiel, Él no va a cambiar. Él lo puede quebrantar, puede cumplir su promesa. No te aseguro que sea mientras vivas, porque algunos saludaron la promesa y no la alcanzaron a ver, pero lo que va a cumplir, lo va a cumplir. ¿Sí? Tú estás haciendo cambios en tu vida y en tu familia, las cosas no van muy bien, Dios permanece fiel. Dios es una roca firme, no se mueve en su fidelidad. O puedes estar atravesando una situación, una promesa que todo parece ir en contra, Dios permanece fiel en medio de la adversidad. Qué hermoso es ver que nuestro Dios es una roca fiel que permanece, que es veraz, que no miente, que es alguien que va a cumplir lo que va a decir. El punto número 3 es que su fidelidad o amabilidad amorosa o misericordia. Lo que te voy a decir ahora es que Dios ha hecho un pacto con su pueblo y Él es leal, hay una lealtad a su pacto. Esa es su fidelidad. Hay una lealtad a su promesa. Esa es su fidelidad. Hay una lealtad a lo que Él nos ha dicho y Él es leal a sus palabras. Esta palabra aparece 255 veces y se traduce como misericordia, como amabilidad amorosa, como lealtad. Así cuando vemos que alguien es muy leal, ¿verdad? Y que realmente es leal a la patria, es leal al ejército, es leal y hasta la muerte va a ser su lealtad, porque no se va a rendir ni va a traicionar en esa batalla el ejército de su país. No los va a traicionar, Él va a permanecer hasta la muerte. Entonces, eso es ser leal. Y Dios permanece leal a su pueblo, debido a que Él tiene un compromiso y un pacto con su pueblo. Tiene un pacto con su pueblo. Y te voy a poner el ejemplo de lealtad que vendría siendo, ustedes han escuchado acerca de Ruth, en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. La suegra de Ruth, Noemí, había decidido
salir de su pueblo para ir a su tierra natal, a un lugar donde había crisis, y ella había decidido, aunque llegara como indigente, amargada, lo que tú quieras, iba a ir para allá. Sus nueras se les pidió que regresaran a sus tierras de Moab con su familia, pero una de ellas, Ruth, se negó porque ella quiso ser leal a Noemí. Y ella juró aferrarse a su suegra hasta la muerte. Dijo: a donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré. Así haga el Señor conmigo y aún me añada si algo excepto la muerte nos separa. Era Ruth leal. Es una lealtad que tenía a su suegra Noemí. Una lealtad. Y cómo Dios la recompensa, ¿verdad? O sea, le pone en su camino a Boaz, un hombre rico, y en su bondad y bajo la dirección de Dios se casan, y finalmente el nombre de Ruth, siendo una mujer moabita, queda en la genealogía de Jesucristo. Está escrito ahí como recompensa de su lealtad a la genealogía de Jesucristo. O sea, Dios es leal a su pacto como Ruth, es como un ejemplo, ¿verdad? Así como vemos la lealtad de Ruth, Dios es leal. Él hasta siempre va a cumplir hasta por 1000 generaciones lo que Él ha dicho. Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones significa por siempre, eternamente. Es lo que significa. Por siempre. Él va a guardar su pacto. Él va a cumplir su pacto. Él va a cumplir, Él es leal a sus palabras. No va a demeritar en nada, no va a cambiar en nada sus palabras, pase lo que pase. Y hay pasajes en la Biblia donde habla que él dice, yo voy a ser leal y voy a cumplir lo que desde que le dije a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, mi pueblo, pase lo que pase, yo voy a cumplir. Y dice que aún en la época de David, que Dios le da una promesa a David de que de ahí va a salir un rey eterno. Y David le dice que si aún el rey pecara, dice Dios, esto no negará la lealtad de Dios hacia, como lo hizo Saúl, que sí se apartó de Dios. Segunda de Samuel 7:15 dice, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. ¿Qué nos está diciendo? Mira, la fidelidad de Dios va a ser por misericordia con Salomón y con toda la descendencia, porque de ahí se va a levantar un rey eterno. Salmo 23:6. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Es lo que dice el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por las guardias. Glorificamos a Dios porque sus palabras, su fidelidad nos van a seguir todos los días de mi vida. Glorificamos a Cristo porque sus promesas nos van a seguir todos los días de mi vida. Porque su misericordia me va a seguir todos los días de mi vida. Por eso alabamos a Dios. Por eso glorificamos a Cristo. Porque nos va a seguir su misericordia. Imagínate, ponte a pensar cuánto tiempo has permanecido en Cristo. Algunos 2 años, 5 años, 10 años. Nosotros tenemos 30 años, algunos de nosotros, siguiendo a Cristo. Eso habla de la fidelidad de Dios en tu vida. ¿Cuánto tiempo ha pasado? En ese tiempo has sufrido cuántas pruebas, cuántas enfermedades, cuántas aflicciones. Y yo te pregunto, ¿Él sigue siendo fiel? ¿Ha permanecido fiel? Aún, ¿cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos fallado? Y no era para que estuviéramos ya lejos de Dios, pero por sus puras misericordias no hemos sido consumidos. Dios ha sido leal, fue fiel
y justo para perdonarte y levantarte. Cuántas luchas, cuántas pruebas, cuántas aflicciones, cuántas enfermedades. Ruth le dijo a su suegra: a donde tú vayas yo iré, hasta la muerte. A donde tú vayas yo iré. Dios le dice a su pueblo: no te desampararé, no temas, porque yo siempre estaré contigo. ¿Sabes? Dios ha sido fiel. Si tú eres una persona que estás buscando tu salvación, que no eres convertido a Dios, aún el hecho de que tú estés aquí, el hecho de que Dios te traiga, el hecho de que Dios te dé tu trabajo, tu alimento, porque Él hace llover sobre buenos y malos, sobre todos, habla de su fidelidad, habla que es fiel, habla de que aún Él quiere ser fiel contigo y con sus palabras. El siguiente punto que vamos a estudiar es que su fidelidad habla de recordar, de que Dios recuerda sus promesas. Esta palabra aparece 235 veces y es recordar, pero no como los humanos, nosotros las personas, que se nos olvidan las cosas y tenemos que recordar las cosas. Dios no se le olvida nada. Dios no necesita recordar nada, pero nos habla de que, de alguna manera, que va a actuar en consecuencia a lo que Él está pensando en ese momento, a lo que Él está activamente recordando o pensando en este momento. Entonces, Dios había hecho un pacto desde Abraham, ya te lo platiqué, pero la gente se desvió, la gente pecó, la gente hizo maldades atroces. Dios tuvo que destruir la tierra en un diluvio, destruyó todo en el diluvio. Podría acabar con toda la humanidad en el diluvio. Era para que acabara con toda la humanidad. Era para que se extinguiera el ser humano. Era para que ya no más hubiera vida en esta tierra. Pero el hecho de que Noé y su familia permanecieran dentro del arca nos habla de la gran fidelidad de Dios, de que aún iba a venir un Redentor, iba a venir Cristo, iba a venir alguien que nos iba a salvar. Realmente se acordó, dice Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. ¿Podría haber destruido todo? Sí podría haber destruido todo, pero Él se acordó, Él es fiel. Cuando el pueblo estaba en Egipto sufriendo con Faraón, el pueblo clamaba a Dios, el pueblo gemía, la gente estaba atormentada, la gente pedía que Dios los ayudara. Entonces Éxodo 2:24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y los sacó. Entonces, ¿por qué los liberó de Egipto? Porque recordó su pacto. Y con esto nos lleva a una sola cosa: cuando tú ores, aprende a orar con las promesas de Dios. Aprende a orar con las promesas de Dios y dile: Señor, recuerda lo que has prometido, Señor. Acuérdate de dónde nos sacaste, Señor. Acuérdate lo que hiciste conmigo, Señor. Acuérdate lo que me dijiste el otro día, Señor. Señor, esta persona está bien perdida, Padre. Mira, está endurecida. No quiere rendirse ante ti, Señor. Viene domingo tras domingo. Lleva años, ¿sí? Como si estuviera en una antesala al mismo infierno, Dios. Pero acuérdate, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de él. Lo que dijiste, Señor, que enviarías tu Espíritu y convencerías de pecado, Señor. Acuérdate lo que hiciste en el Pentecostés. Acuérdate lo que has prometido, que enviarías de tu presencia, Señor. Y cuando tú oras con poder, diciéndole a Dios: acuérdate de lo que tú has dicho, entonces viene el poder de Dios y tal vez tenga Dios misericordia de muchos que están aquí, que están bien endurecidos y que están acomodados y que no han querido entregarse a Dios. Por eso, que tú ores el día de hoy por muchos que vienen y domingo tras domingo y salen exactamente igual y no hay cambio en sus vidas. Por eso Dios es fiel. Acuérdate que Dios es fiel.
Ora sabiendo que Él es fiel. Pídele a Dios teniendo en cuenta en tu mente, Señor, tú eres fiel a tus promesas. Tú no vas a fallar. Tú lo has hecho antes, lo puedes hacer otra vez. Apréndete las promesas de Dios. Conoce la palabra de Dios. Vamos a ver cuál es la fidelidad de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Es el griego pistos, aparece 67 veces en la palabra de Dios y muchas veces se usa para ejemplificarnos hombres que han sido fieles en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús habla de hombres fieles, se refirió a gente que fue fiel y permaneció y no falló a Dios y permaneció hasta el final. Cuando Jesús decía, el que es fiel en lo muy poco, es fiel en lo mucho. Cuando decía, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos? Decía, ¿hay alguien fiel y prudente? Pablo decía a la gente, a Timoteo le decía, esto encarga a hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces, cuando la Biblia nos habla de hombres fieles, habla de gente que hasta la muerte permanece en la obra, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios. Una persona que predica, que está al frente, que sirve, que no falla, que permanece en la obra. Bueno, esa persona es fiel y te da a entender que así como ellos es la fidelidad de Dios, pero a un grado máximo, a un grado que no va a fallar, a un grado en el cual va a permanecer siempre. También nos dice la Biblia que su palabra misma es fiel. Su palabra es fiel. ¿Sí? Dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entonces, cada vez que la Biblia dice palabra fiel, te está diciendo que esto no va a fallar. También dice, estas son palabras fieles y verdaderas. ¿Y sabes quién es el máximo ejemplo de fidelidad? Jesús. Jesús. Dice la palabra, y de parte de Jesucristo el testigo fiel. La Biblia llama a Jesús el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El amén, el testigo fiel, el verdadero. Así dice. Y Jesús dice, fieles son estas palabras. Son palabras fieles y verdaderas, viene en Apocalipsis. Querido hermano, ¿tendremos nosotros el atrevimiento de dudar lo que Él ha dicho? ¿Podremos nosotros ser incrédulos realmente a sus promesas? Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y cuando nosotros sabemos que Él es fiel, sabemos que todas las promesas son sí y amén. Todas las promesas son verdaderas, todas las promesas no fallan, no cambian. Yo quiero decirte que también la fidelidad de Dios se compara como el amor de un padre o de una madre con su hijo. ¿Cuánto crees que ame una mamá a su bebé? ¿Cuánto crees que haya ese apego si le está dando lactancia una mamá a su bebé? ¿Tú crees que si el bebé llora no le va a dar de comer? Sí le va a dar de comer. ¿Sí? ¿Y tú crees que pudiera ella olvidarse de que tiene bebé? Sería muy difícil. Dice la palabra en Isaías, se olvidará la mujer de lo que ha dado a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida y delante de mí están siempre tus muros. Se olvidará la mujer, eso es muy difícil, de su bebé, de dejar de compadecerse de su bebé. Habrá casos en la actualidad, sí, y aún con todo eso, la fidelidad de Dios permanece para siempre.
Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, dice el Salmo 103:13. Entonces esa relación de madre e hijo nos habla fuertemente de la fidelidad de Dios. Punto siguiente, Dios es fiel porque Él te ayuda en las tentaciones. ¿Tienes tentaciones? ¿Crees que el enemigo te está atacando? ¿Vienen pensamientos a tu mente muy fuertes? ¿Vienen pensamientos de incredulidad, de inmoralidad sexual? ¿Vienen de adulterio? ¿Vienen de amargura? ¿Vienen situaciones de tentación fuertes a tu vida? Dice en Primera de Corintios 10:13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La fidelidad de Dios limita tus tentaciones a lo que tú puedes soportar, porque Dios te conoce y Él va a limitar esa tentación para ayudarte a que no caigas en pecado, porque Él es fiel. ¿Sí? Dice 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. O sea, la fidelidad de Dios es tan fiel con tu vida que en el momento que viene una fuerte tentación, paz, le pone un freno hasta aquí, es tentado. En el momento que viene el enemigo a querer destruir tu salvación, le pone un freno y dice, no, hasta aquí, porque te va a guardar del mal, dice. Te guardará del mal y te afirmará. Así es que cuando vengan esos pensamientos, cuando creas que la tentación es muy dura, cuando los malos pensamientos invadan a tu mente, cuando venga la tentación fuerte, realmente acuérdate que Dios es fiel, que Él es fiel. Y esa fidelidad, ¿sabes qué pasa? ¿Y qué debe de actuar en nosotros como cristianos? Debe de motivarnos para seguir adelante, debe de motivarnos para congregarnos, para amar a Dios, para amarlo con todo nuestro corazón. Como dice Hebreos 10:23, mantente firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si tú sabes que fiel es el que prometió, algo debes hacer tú. Algo debes hacer. ¿Sabes qué debes hacer? Mantenerte firme, sin fluctuar. Algo debes hacer, debes mantenerte, porque Cristo viene pronto. ¿Sí? Y Él ha prometido ayudarnos en cada momento, Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es el que te llama, el cual también te hará. Fiel es el que te llama. Fiel es el que te llama. Yo creo que hoy hemos entendido una cosa. Sí es cierto, hay advertencias para los que no se quieren arrepentir, es cierto. Dios las va a cumplir. Tienes que acercarte con temor y reverencia porque Él es fuego consumidor. No puedes jugar con Dios, es cierto. Pero también es cierto, querido hermano, amigo, que es maravillosa su fidelidad. Que eso nos debe de motivar a entregarnos cada vez más a Cristo. Que es grande su fidelidad. Dice que es como brama el mar, dice la palabra, como las olas del mar. Que es como que llega hasta el firmamento su misericordia y su fidelidad. Que cada vez que ves el mar inmenso o que ves la lejanía de los planetas y del universo, así de grande, te dice, así de grande es su fidelidad. Así de grande es que Él es fiel. Si tienes oportunidad de ir al mar, así de grande es su fidelidad. Su creación, cuando la veas, dice la palabra, así es su fidelidad. ¿Qué significa? Que hay un pacto que Él va a cumplir. Hay promesas que Él va a cumplir. Hay palabra que no va a fallar. Y si Él ya empezó la buena obra, la terminará, dice la Biblia.
el que empezó la buena obra, la terminará. ¿Estás dispuesto a rendirte a Cristo ahora que sabes que su fidelidad es grande? ¿Estás dispuesto a que arda más tu corazón, a que ores con más pasión, con más fuego, sabiendo que su fidelidad es grande y que puede cumplir sus promesas? ¿Estás dispuesto a entregarte al Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados, sabiendo que Él va a estar contigo y te va a ayudar y no te va a fallar? ¿O vas a seguir de incrédulo allí, dudando de tu incapacidad? Mantente firme, sin fluctuar, hasta el fin, porque fiel es el que prometió. Inclinemos el rostro, meditemos en estas palabras, por favor. La verdad es que, ¿cómo no voy a amar a Jesús? ¿Cómo no vamos a amar su fidelidad? Si se compadece Jehová de los que le temen, de sus hijos, si no se olvidará de nosotros, ¿cómo no voy a amar a Dios si sus palabras son fieles y verdaderas? ¿Cómo no vas a amar a Dios si Él permanece como una roca firme? ¿Cómo no te vas a entregar a Dios en más servicio, en más entrega, en más devoción a Dios, si el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no vas a permanecer en Cristo si Él es leal a su pacto? Tiene una lealtad maravillosa a su palabra y a su pacto. Que cuando estamos afligidos, cuando estamos enfermos, cuando estamos en dificultad, acuérdate de que Dios es fiel a su palabra y que sus misericordias son nuevas cada mañana, y grande, grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Que su palabra es veraz, que estará con nosotros todos los días, y que cada palabra es fiel y verdadera en Cristo Jesús, porque Él viene pronto. Porque Él viene pronto y prometió guardarnos del mal. Padre, revélanos tu fidelidad, Señor. Que nuestro corazón arda en amor por ti, por lo fiel que tú eres, Señor, en tu palabra. Que confiemos más en tus promesas. Ayúdanos a estudiar la Biblia para conocer más de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Quédate con nosotros. Amén.